El placer no siempre es bueno. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del placer en el hedonismo? Esto es una serie de teorías las cuales tienen en común que el placer desempeña un papel central en ellas. El hedonismo psicológico o motivacional afirma que nuestro comportamiento está determinado por deseos de aumentar el placer y disminuir el dolor. El hedonismo normativo o ético, por otro lado, el hedonismo ético, es la tesis de que solo el valor tiene un valor intrínseco si no aplicado al bienestar de lo que es bueno para alguien. Esta tesis de que el placer y el sufrimiento son los únicos componentes del bienestar, un claro ejemplo de esto es la frase no pain, no gain, que es una frase utilizada por personas deportistas al referirse que sin dolor no hay recompensa. El placer desempeña un papel central en todas las formas del hedonismo, se refiere a que se siente bien si está involucrado el disfrute de algo. El placer contrasta con el dolor o el sufrimiento, que son formas de sentirse mal. Las decisiones dentro del hedonismo no suelen centrarse más que en el placer, pero su lado negativo, el dolor, está igualmente implicado en estas discusiones, que se divide por grados, siendo la normatividad el punto medio y la felicidad y los placeres los números positivos. El sufrimiento como el dolor, los números negativos. El término felicidad se utiliza a menudo en esta tradición para referirse al exceso del placer sobre el dolor. El placer busca exprimir este dolor ya que considera que el dolor surge de la felicidad. El hedonismo ético. El hedonismo ético o hedonismo normativo, como aquí se define, es la tesis de que las consideraciones aumentan el placer y disminuyen el dolor. Determina lo que debemos hacer o qué acción es correcta. Sin embargo, a veces se define en un sentido más amplio en términos de valor intrínseco, en cuyo caso incluye el hedonismo axiológico, como se define a continuación. Es diferente del hedonismo psicológico, ya que uno determina nuestro comportamiento y otro lo describe. Alguna manera de identificar esta rama del hedonismo en manera de acciones sería visitar lugares bellos, frecuentar gente amigable o buscar el placer del cuerpo, ya sea terrenal o intangible. Hedonismo axiológico. El hedonismo axiológico es la tesis de que solo el placer tiene un valor intrínseco. También se ha denominado hedonismo evaluativo o hedonismo de valor, y a veces incluye el hedonismo ético. Una teoría estrechamente relacionada con el hedonismo axiológico es el hedonismo sobre el bienestar, que sostiene que el placer y el dolor son los únicos componentes del bienestar y por lo tanto la única cosa que es buena para alguien. El hedonismo estético. El hedonismo estético es el punto de vista influyente en el campo de la estética, de que la belleza o el valor estético puede definirse en términos de placer. Por ejemplo, para que un objeto sea bello es para que cause placer, o que la experiencia de la belleza siempre va acompañada de placer. Un artículo prominente de esta posición proviene de Tomás de Aquino, quien trata la belleza como lo que agranda, en la propia expresión de ello. El hedonismo comparte una relación con el utilitarismo, donde esta es una serie ética de gran amplitud, en la que la palabra placer tendrá un significado más extenso, que abarcaría tanto el placer como la utilidad. En este sentido, el placer utiliza donde esta forma principalmente para demostrar poder y no belleza. Y no solo existe una relación con el utilitarismo, también una paradoja, la cual es conocida como paradoja del placer. Fue una teoría planteada por el filósofo Henry Sidgwick en su libro Los métodos de la ética. Ahí señaló el impulso hacia el placer puede ser contraproducente. No conseguimos los placeres si los buscamos deliberadamente. Teniendo en cuenta la afirmación anterior, se pone en cuestión la manera en la que lo experimentamos. Realmente el placer y la alegría podemos encontrar en esta paradoja. Recae en que el placer o la felicidad no puede alcanzarse directamente, sino indirectamente, y así nos hace entender que llegamos a encontrar el placer cuando dejamos de buscarlo. Dentro de esta teoría surgen dos principales escuelas conocidas, siendo estas la escuela cirenaica por parte de Aristipo de Cirene, discípulo de Sócrates y fundador de la escuela cirenaica de filosofía. Fue uno de los máximos representantes del hedonismo. Él consideraba el placer como principal objeto, es decir, como al fin de ser alcanzado rápidamente es posible llegar a la felicidad. Resalta más el placer sensativo sobre los placeres mentales.
La otra es el epicureísmo, la cual es fundada por Epicuro de Samos, cuyo objetivo en la filosofía era evitar el sufrimiento, procurando la felicidad. Por lo tanto, el objetivo principal para el ser humano debería de ser alcanzado de la felicidad, priorizando la satisfacción obtenida por deseos para subsistir, moderando aquello que no son naturales, pero no vitales. En estos placeres son más comunes, pero no quiere decir que no se disfruten, y pese a ser sencillo tales como leer, el vestir y la convivencia, no quiere decir que no sean necesarios, placenteros y hermosos. Y pese a que muchos lo consideran que el dolor viene del placer, también esto se le considera una patología, ya que todo el dolor se hace desde el sistema nervioso central, libera endorfinas, una proteína cuya función es bloquear esa sensación de placer. Esto lo podríamos determinar considerando un trastorno mental que llega a afectar tanto a la persona que tiene el trastorno como a la persona que lo rodea, ya que este trastorno llega a desarrollar a un mayor grado. Puede que esto afecte no solo a relaciones a corto plazo, sino a largo plazo. Esto llegando a la culminación de su vida en un sentido figurado también conocido como la segunda muerte, terminando en la soledad y esto en dolor, precisamente lo que el hedonismo trata de evitar. Para empezar esta búsqueda de placer y manteniendo esa satisfacción vital, ¿y a quién no le gusta esto? También el hedonismo nos permite perseguir los deseos y necesidades que siempre es lo que el ser humano busca y necesita para vivir. Con el tiempo se inicia a aprender esa chispa de la vida, como vivir la vida por malas experiencias o simplemente por vivir. En ese preciso momento que se puede iniciar una manera de vivir en base al hedonismo, la cual busca el positivismo y el placer tanto intangible como terrenal, mucha gente tristemente no comprende o no sabe cómo planear sus metas ni a corto ni a largo plazo. Sin embargo, en este modo de vida se le facilitará de una manera extraordinaria y esto nos dejará una enseñanza muy clara, que no solo hay que vivir los grandes momentos, sino cada pequeño momento, cada risa, cada llanto, cada amanecer, ya que todos nos llevan en una dirección, el cual es el placer. Sin embargo, pese a que se ha hablado mucho de las ventajas y cómo el hedonismo puede ayudar a sus vidas, esto no siempre ha sido del todo correcto. El hedonismo sí busca el placer y más. ¿Realmente es correcto buscar solo el placer y la felicidad? ¿Realmente es correcto buscar solo la felicidad y sacrificar todo lo demás? ¿Esto cómo dejaría al ser humano como un ser egoísta y ocioso? Tal vez la palabra egoísmo y ocioso no sean las palabras que más se escuchan cuando se habla de placer. Pero en la realidad, el ser humano por naturaleza es egoísta y siempre tiene la mentalidad, si yo estoy bien y el prójimo no, pues mal por él, porque yo no voy a sacrificar mi felicidad por la de alguien más. Y en base a esto viene la ociosidad. Siempre buscamos más, no nos basta con una sola cosa, siempre queremos más, siempre buscamos ese extra, pese a que este ya no nos dé. Es en ese punto donde caemos de lo más alto a lo más bajo, donde ese gran rumbo de felicidad que teníamos se desploma, ese momento en el cual el placer se transforma en tormento y la felicidad en dolor. Pero, ¿qué sería la vida humana sin buscar los placeres de este mundo terrenal? Ya que la vida es bella, pero puede ser mejor, y en este mundo los placeres son hermosos y extremadamente fascinantes de disfrutar. Y entre más pequeño el placer o más grande, este te llena de felicidad. Ese momento en el que te llenas de rebosante felicidad porque te sientes mejor persona por ayudar a quien lo necesitaba. Ese momento en el cual todo tu esfuerzo se ve reflejado al terminar tu proyecto y ves cómo surgió ante un ente imaginario, ahora es un ente real. Ver cómo tu hijo da sus primeros pasos, el estar en el altar a punto de casarse, todos estos placeres, al tanto ser terrenales, se disfrutan de una manera inimaginable y cada persona lo celebra a su manera. Y simplemente es hermoso ver cómo tu cuerpo se llena de esa energía, esa sonrisa que acabas de sentir, esa pequeña emoción que te hace decir, este pequeño momento, este pequeño gran momento de mi vida se llama felicidad. Siempre uno sabe lo que es conveniente y lo que no lo es. El pensar en ese pequeño momento, pensar en ellos y pensar cómo volver a esa chispa. Cómo volver a esa chispa de placer que quieres sentir una y otra vez. Pero la incógnita es,
¿Cómo hago para que esa chispa recorra la energía de mi cuerpo, desde el pequeño dedo de mi pie hasta el último pelo de mi cabeza? Bien podríamos buscarlo simplemente, dejar de buscar y olvidar esa emoción, o bien podríamos salir a descubrir esa nueva pasión, ese nuevo amor, ese nuevo momento. Siempre hay maneras de sentir placer y no solo hay que dar ese salto de fe, porque no es más que eso, un salto de fe. Muchas gracias.